El título entonces de este mensaje es El cinturón o el cinto de la verdad en su primera parte. Y ya lo dijimos la semana pasada, estamos en la recta final de la carta del apóstol Pablo a los Efesios y por inspiración del Espíritu Santo, este querido apóstol termina esta carta hablando de manera clara, pero sí muy dramática, ¿no es así? Muy clara, aquí no hay mayor dificultad exegética, aquí no hay mayor problema para uno comprender de qué está hablando, cuál es la intención del autor inspirado o cómo lo comprendieron los hermanos de aquel entonces, no. Pero aquí entonces el punto es, el propósito de Pablo es claro, es recordarle a los hermanos de la iglesia que se estaban enfrentando a un enemigo no de poca monta, se estaban enfrentando al príncipe de este mundo, al gobernador, al jefe de todos los gobernadores de las tinieblas de este mundo caído. Se estaba enfrentando al mismísimo Satanás. Así que el apóstol describe en estos últimos versículos, por así decirlo, la vida del cristiano en términos de una lucha, y también nos habla evidentemente de qué tipo de lucha es a la que se enfrenta el cristiano. Claro, ya lo dijimos, estamos hablando de una lucha de carácter espiritual, ¿cierto? Pero también nos habla de aquel en contra de quien nos enfrentamos, y menciona el diablo, no hay lugar a dudas, y menciona los principados, las potestades, y menciona los gobernadores de las tinieblas de este siglo, etc. Esos son los enemigos a los que literalmente los cristianos nos enfrentamos. Pastor, ¿cada cuánto? Todos los días. Cuando usted abra los ojos en la mañana, ya lo dijimos, usted no sabe en qué grado va a ser la lucha, pero usted sepa, sea advertido que está adentrándose en un día de lucha de carácter espiritual. Ahora bien, si nos hacemos la pregunta, ¿cómo debemos enfrentarnos a ese enemigo? Aquí el apóstol, ya lo dijimos, tiene la respuesta. A ese enemigo nos debemos enfrentar en primer lugar, fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, eso ya lo vimos. Y en segundo lugar nos debemos enfrentar a él vestidos de toda la armadura de Dios. Recordemos que esa era la táctica, ese era el plan de batalla que Dios trazó para nosotros en las Sagradas Escrituras. Lo demás, cualquier cosa que se pueda desprender, está bien si se ajusta, pero es en términos de fortaleza espiritual y en términos de estar cubiertos de toda la armadura a lo que o el contexto en el que debemos enfrentar esas batallas cada día. Recordemos, el enemigo es fuerte, los días son malos y todo lo demás que hablamos ya en sermones pasados. Ahora, con todo lo anterior en mente, y no he hecho justicia con los pasados dos sermones a propósito de este tema de la guerra espiritual, pero con todo lo anterior en mente, ahora este servidor se propone, qué tan exitoso sea, no lo sé, espero que el Señor me conceda la gracia y me acompañe y me dé la sabiduría también, hermanos. Primero, porque no quiero hacer de cada palabra un sermón entero o una serie de sermones. Vamos a hacer una serie de sermones de la verdad. Y luego vamos a hablar en 4 sermones. Yo creo que se pierde mucho de la esencia del texto, pero tampoco quiero llegar al otro extremo de pasar por cada elemento de una manera rápida, frívola quizás, y entonces estaríamos cometiendo pues un gran desacierto al hacer de cada elemento una serie de sermones. Ya cuando terminemos la última sermón nos vamos a olvidar de cuál fue el primer elemento o hacer de cada elemento simplemente 2 o 3 frases. Entonces el Señor nos guíe, nos dé sabiduría, el Señor les conceda buen ánimo, mis amados hermanos, buen ánimo para escuchar, un oído humilde para escuchar, un oído atento, un corazón lleno de gracia, porque es que frente a nosotros, hermanos, no está un pasaje que nosotros podríamos bien conocer. Amen al Señor, ¿y quién de nosotros no ama al Señor?
frente a nosotros está un pasaje muy práctico, muy práctico. Es un pasaje donde el apóstol, sostenido por el Espíritu del Señor, usa una analogía. El apóstol tiene en mente el soldado romano de aquel entonces, lo tiene en mente y usa esa analogía para ahora enseñarle a los hermanos de la iglesia de Éfeso los elementos que ellos también deberían tener en cuenta en ese tipo de lucha espiritual. Ya hemos dicho lo suficiente, vengamos entonces hoy a nuestro texto. Dice, versículo 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Qué es la armadura? Vamos a comenzar con eso. Nosotros sabemos ya qué es la armadura de Dios. La armadura de Dios es el conjunto de elementos, de gracias, de bendiciones que Dios mismo le proporciona a sus hijos para que ellos se protejan del enemigo. Eso ya lo dijimos. Y decimos que la armadura es de Dios, mis amados hermanos. Evidentemente, esto no lo digo por ser chistoso, pero hablamos de la armadura de Dios, no porque Dios se la ponga, sino porque Dios es el que provee a su pueblo cada uno de los elementos que conforman toda la armadura. Por eso decimos, o el apóstol nos dice, vestidos de toda la armadura de Dios. Hermanos, podríamos entonces decir muchas cosas, no quiero desviarme del texto, pero no quiero pasar de largo el siguiente pensamiento. Muchos hermanos no tienen la victoria que ellos quisieran tener contra el enemigo de sus almas, porque sí aman al Señor, porque sí tienen vestidos, o sea, tienen puesto todos los elementos de la armadura, salvo uno. La victoria, porque hay bendición en la obediencia, viene por el poder del Espíritu, ya lo vimos, pero es cuando nos podemos toda la armadura de Dios. Hermanos, este es un ejemplo tan tonto que usted va a correr con el peligro de desecharlo. Yo le aseguro que usted no sale de su casa sin su camisa. Sería una vergüenza absoluta. Pero sí salimos a batallar sin la coraza de la justicia. Yo le aseguro que usted no sale de su casa sin los zapatos. Pero podemos pasar semanas enteras sin el afán de predicar el evangelio de la paz. Hermanos, la victoria viene por gracia, por medio del poder del Espíritu, pero viene cuando nosotros tomamos toda la armadura de Dios. Estad pues firmes. No quiero tampoco dejar pasar esta expresión, hermanos. Si hemos entendido que somos soldados, ahora lo cantábamos, si hemos entendido que somos soldados de Cristo y que este mundo es el campo de batalla, entonces las palabras del apóstol Pablo para nosotros, estad pues firmes, deben significar un llamado. Ya nos ha venido preparando, nos ha recordado, está cerrando la carta. Y de la misma manera que en el ejército el capitán dice, atención, fir. Y entonces nos ponemos firmes. Algo así, algo similar sucede con estas palabras. Estad pues firmes. Es decir, estad atentos, pendientes a ponerse toda la armadura porque hay una lucha delante de nosotros. Así que ese estad pues firmes para ponernos toda la armadura denota la correcta disposición que nosotros debemos tener. Pregúntele a uno de los aquí presentes, desde soldados profesionales, soldados que prestaron servicio en la infantería de marina, comandantes de carros blindados, tenientes del ejército. Aquí hay esos hermanos. Pregúntele a cualquiera de ellos o a este servidor,
Pregúntele a cualquiera de ellos qué pasa si a la orden de Fir los soldados están entretenidos. Solamente pregúnteles qué puede pasar. Nosotros no podemos, hermanos, ahora, frente a la exhortación del apóstol Pablo de estar firmes, nosotros ya no podemos, hermanos, no nos podemos dar el lujo de estar entretenidos, mirando, contemplando y pensando que el demonio nos va a atacar cuando nosotros estemos listos. Al contrario, el ataque viene cuando menos listos nosotros estemos. De ahí, hermanos, las palabras de Pablo: estén siempre listos o estad pues firmes. Tengan eso en cuenta. Pero antes, hermanos, de considerar el primer elemento de la armadura, yo deseo que consideremos esa expresión: ceñidos vuestros lomos con la verdad. Quiero que consideremos al menos esa expresión de manera breve. El significado es sencillo. Si bien es cierto, como lo dije en el comienzo, que algunos comentaristas hablan de las vestiduras largas que habían que ceñirse aquí alrededor de la cintura para que éstas no estorbaran en la batalla, quiero que lo veamos de una manera más diciente para nosotros, con la misma intención del autor inspirado, y el punto es este. El significado es sencillo: cíñase sus lomos con la verdad. Ya les expliqué, los lomos es la parte de la cadera. Medítelo, piénselo en términos de: póngase el cinturón para que no sufra vergüenza en la batalla. Quiero que usted tenga en mente eso. Esa es la expresión que yo le propongo a usted para que abrace. Ceñidos vuestros lomos con la verdad, son las palabras del apóstol Pablo. Las vamos a recordar, las vamos a atesorar, pero quiero que usted no desprecie la idea que le propongo. Póngase el cinto para que no sufra vergüenza en la batalla. Y solamente, hermanos, pensemos en esto. Quiero que cada uno de nosotros piense por un momento, se imagine cargando dos grandes paquetes, uno en cada mano, valiosos, y que nos toque dejarlos por ahí, porque no podemos cargarlos. ¿Pero cómo así? Sí, nos tocó dejar los paquetes tirados porque no podíamos cargarlos más. Y no podíamos cargarlos más porque nos toca usar nuestras manos para cogernos nuestros pantalones porque se nos estaban cayendo. Cuando los pantalones, estoy hablando cosas de repente en un términos muy coloquiales, pero ese es el punto, hermanos. O nos apretamos el cinto para poder luchar con decoro, o no usamos el cinto de la verdad y sufrimos vergüenza como soldados, y de paso avergonzamos a aquel que nos envió a vencer y a aquel que nos dijo: ceñidos vuestros lomos con la verdad. Así que hay una correlación entre este elemento, ceñidos vuestros lomos con la verdad, o tomad el cinto de la verdad, y la vergüenza. El pueblo del Señor sufre vergüenza cuando lo primero que hace al salir a la batalla es ignorar la verdad de la palabra de Dios. Y ya lo voy a explicar más adelante, mis amados hermanos. Así que ese es el primer elemento de la armadura, la verdad. Ese es el primer elemento de la armadura, la verdad. La verdad que tiene en mente el apóstol Pablo aquí en estas palabras es aquella verdad de la integridad del corazón de una persona, es decir, anden en verdad, en integridad, sin dobleces, o es la verdad de las doctrinas reveladas en las Escrituras. Bueno, les digo, no hay duda de que es ambas. Ambas es verdad. La verdad a la que hace referencia el apóstol Pablo hace referencia tanto, en primer lugar, a la verdad de las doctrinas objetivas reveladas en las Sagradas Escrituras, pero también no hay duda de que el apóstol Pablo tiene en mente la verdad o la integridad del corazón del que sale a la lucha. Pero, bueno, en este sermón solamente tendremos tiempo
para ocuparnos de ese aspecto objetivo de la verdad. Es decir, hoy hablaremos de la verdad en términos de las doctrinas, de la verdad revelada por Dios en su palabra. Por eso dijimos la verdad, primera parte, y Dios permitiendo, la próxima semana hablamos de ese segundo aspecto de la verdad, aún estando dentro del primer elemento de la armadura. ¿Sí me comprendieron, hermanos? Muy bien. Entremos entonces sin preámbulos a esa parte de la verdad que nos atañe, es decir, a la doctrina y su relación con la armadura que todos nosotros debemos vestir toda a diario. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. O en términos de lo explicado anteriormente, el apóstol Pablo nos indica que debemos ajustar el cinto de nuestras armaduras con la verdad de las doctrinas reveladas a la palabra. Quiero simplemente que usted lo anote. Esto es algo importante. Ajusten la armadura de Dios. No salgan a la batalla desprovistos de la verdad de las doctrinas reveladas en la palabra de Dios. Ya van a ver ustedes por qué esto es de crucial importancia en la lucha espiritual. Okay. En este punto alguien podría preguntarse correctamente, ¿por qué el apóstol hace referencia aquí en el versículo 14 a la revelación de Dios en su palabra? Y de nuevo en el versículo 17 dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. O sea, ¿acaso el apóstol está repitiendo el mismo punto? No, no lo está repitiendo. Nótese una cosa para que no se confunda y para que eso le quede claro en la mente. En el versículo 14 el apóstol Pablo está hablando de la verdad, ¿ok? Hemos visto que esa verdad tiene una parte objetiva y una parte subjetiva. La parte objetiva de esa verdad está en las doctrinas reveladas en la palabra. La parte, si se quiere, subjetiva o el aspecto subjetivo de esa verdad está en la sinceridad del corazón con el que nosotros andamos. ¿Ha quedado claro eso, hermanos? Pero luego en el versículo 17 vuelve a hacer referencia a la verdad. Está hablando de la palabra del Señor. La palabra del Señor a menudo la llamamos la verdad de Dios, ¿no es así? Entonces la pregunta que yo les hago a ustedes es, ¿está repitiendo el apóstol Pablo el mismo punto? Y no lo está repitiendo. Hace referencia a la misma palabra, y he aquí el punto interesante, hermanos. O sea que estamos hablando de la misma palabra, pero tenga en cuenta esto. Lo que sucede es que aquí en el versículo 14, cuando el apóstol dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, esa verdad objetiva en la doctrina, que es la misma verdad objetiva en la doctrina del versículo 17, no es la misma parte de la armadura. En el versículo 14 nos está mostrando la palabra de Dios desde la perspectiva de la defensa del cristiano. Ojo con esto, mientras que en el versículo 17 nos habla de la misma verdad objetiva, de la misma palabra de Dios, desde la perspectiva de la ofensiva del cristiano, porque ya nos menciona en términos de la espada del Espíritu. Así que tenga en cuenta esto. La verdad tiene una parte defensiva y tiene una parte ofensiva. La parte defensiva con la que nos defendemos, que nos protege, son las doctrinas de la palabra del Señor. Y también, hermanos, luego podemos usar la palabra del Señor, pero ya de manera ofensiva. Aquí se está ocupando de la parte defensiva. Y la parte defensiva entonces la nombra en términos del cinto de la armadura. Esa es la parte que nos defiende. La espada, con la espada nosotros atacamos, pero el cinto de la verdad aquí es la parte de la escritura, o más bien es la verdad de la escritura desde la perspectiva de la defensa. Espero que eso haya quedado claro. Entonces sí, es la misma verdad, es la misma palabra de Dios. La primera en el versículo 14, desde la perspectiva de la defensa del cristiano.
la del versículo 17 es la parte de la la parte ofensiva, o más bien es la parte que el cristiano usa para atacar a su enemigo. Tengamos eso en cuenta. Volvamos otra vez con paciencia al versículo 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Con la verdad con cuál? Ya lo dijimos. Con la verdad de las doctrinas de las Sagradas Escrituras. Hermanos, las palabras del apóstol son de suma importancia para nosotros, pues del que llevemos puestos el cinturón de la verdad doctrinal, dependerá grandemente si nuestra lucha contra el diablo termina en gloria o en vergüenza. Y solamente quiero que pensemos por un momento en el Señor Jesucristo y en las acechanzas y en los ataques que nuestro Señor Jesucristo recibió de Satanás. ¿Recuerdan ustedes cuando el Señor estuvo ayunando en el desierto? ¿Lo atacó Satanás? Claro, mis amados. Las tentaciones de Satanás son ataques contra su alma. La pregunta es entonces, los ataques de Satanás contra nuestro Señor, ¿cómo fueron lidiados con el Señor? ¿Cómo se defendió el Señor? Con la verdad de su palabra. Noten entonces primero la importancia de ceñirnos nuestros lomos con la verdad, o de ponernos el cinto de la verdad, o de estar atados a la verdad de la palabra del Señor. Noten ustedes, nuestro Señor Jesucristo se defendió respondiendo, ¿cómo? Escrito está. Se defendió con la palabra del Señor. Hermanos, ¿y cómo Dios planeó que su iglesia se defendiera de las herejías? Con la verdad de la palabra revelada. ¿Y cómo nosotros podemos hacer frente a las acechanzas del enemigo? De la misma manera. Aquí no hay manera de inventarnos estrategias. No, de la misma manera, ceñidos nosotros con la verdad. Mis amados, si frente a los ataques del enemigo nosotros apoyásemos nuestra defensa en la verdad de la palabra de Dios, otra sería la historia que nosotros estaríamos contando hoy. Porque muchas de las caídas en las luchas y muchos de los golpes que nos ha asestado el enemigo ha sido por el desconocimiento que usted y yo tenemos de la palabra del Señor. Porque cada vez que usted desconoce, o más bien, cuando usted desconoce la palabra del Señor, usted no tiene dónde aferrarse, usted no tiene promesas que reclamar, usted no tiene ninguna, no tiene en su corazón ningún elemento al que aferrarse que haya sucedido con otra persona en la historia, porque usted no ha leído la palabra. Luego, la firmeza de su defensa es directamente proporcional o depende en gran manera de el conocimiento que usted tenga de la palabra de Dios. En grandemente depende de eso. Pero el problema es que muchos cristianos no conocen sus Biblias, mis amados. Ese es el problema. El problema es que muchos cristianos no estudian las doctrinas allí reveladas. El problema es que muchos cristianos tienen sus Biblias, escuchan las doctrinas, pero no retienen la palabra. Son oidores olvidadizos. El martes no se acuerdan de lo que dijo el pastor en el sermón del lunes, y el viernes ni preguntemos. Entonces, hermanos, y no lo digo por ustedes, cada uno se examina a la luz de estas palabras. Entonces, hermanos, ¿qué fortaleza podemos tener nosotros para defendernos de un golpe del enemigo si nosotros, hermanos, estamos ocupados tratando de no avergonzar al Altísimo porque no estamos atados a la verdad? Hermanos, ¿qué defensa podrán presentar ante un enemigo cruel y despiadado que se burla de usted porque usted no conoce las Sagradas Escrituras? Yo solamente le pregunto eso. Examínese, no con pesar, sino examínese con honestidad. Usted puede ponerse, si yo lo mando, le digo al hermano Ananías, vaya y póngase una camisa de 2 millones de pesos. Hermanos, la respuesta es obvia.
El hermano Ananías no se puede poner una camisa de 2 millones de pesos. ¿Por qué? Porque no la tiene. Nosotros no nos podemos poner algo que no tenemos, hermano. Si nosotros no tenemos el conocimiento de la palabra, si nosotros no abrazamos las doctrinas, si nosotros no nos familiarizamos con ellas, si nosotros no nos deleitamos en ellas, si nosotros no las memorizamos a ellas, ¿qué cinto nos vamos a poner para salir a luchar? ¿Sí me comprenden, hermanos? La victoria está allí, pero de nosotros depende también ese aspecto de atarnos a la verdad, hermanos, para que cuando salgamos a luchar no estemos avergonzados frente al enemigo. Hermanos, ¿cuántas veces no me ha tocado, de repente no aquí, pero cuántas veces no me ha tocado presenciar la vergüenza de creyentes frente a los falsos testigos de Jehová? No una, ni dos, ni tres, muchas, porque los falsos testigos de Jehová conocen mejor la palabra que el verdadero cristiano. Eso es una vergüenza. Hermano y hermana, y si estas palabras lo avergüenzan, no fue porque yo las planeé para usted, es porque Dios mismo le está hablando. No avergüence más al Dios que le dio la victoria, no lo avergüence más. Salga a luchar, pero con el cinturón de la verdad, para que frente a una herejía o frente a un error, usted no tenga que balbucear y repetir lo mismo de siempre. Yo sé en quién he creído. Sí, hermanos, nosotros sabemos en quién hemos creído, pero es necesario defendernos con argumentos bíblicos. Y no los podemos usar si no los tenemos con nosotros. Por tanto, es menester conocer más la palabra, porque entre más conozcamos la palabra, más podemos usar la palabra. Y entre más usemos la palabra, mejor podemos defendernos de los ataques del enemigo. Y es que el versículo 14, hermanos, de alguna manera lo podríamos interpretar de la siguiente manera. Cuando salgan a luchar cada mañana, no sufran vergüenza por no haber basado su lucha en la verdad revelada. Salgan a luchar con la verdad puesta, con la verdad atada a sus lomos, con la verdad clavada en sus corazones, con la verdad que los protege. Entiendan que las doctrinas no están aquí para que nos gocemos los días del Señor grandemente entre nosotros los hermanos. Sí, están allí en parte para eso, pero las doctrinas que Dios nos ha revelado en su palabra están allí en el contexto de Efesios 14 para defendernos, mis amados hermanos, para defendernos. ¿O cómo se protege un cristiano de una mala movida en un campo de batalla cuando alguien lo ha atacado y calumniado? Piense, es que en cada momento estamos frente a una lucha. Grande, pequeña, evidente, no evidente, implícita o explícita, estamos frente a una lucha. Entonces, ¿cómo se defiende usted, yo le pregunto, en el campo de batalla cuando alguien lo ha atacado y lo ha calumniado? La carne influenciada por Satanás le dice, estás en guerra. Mira lo que han hecho contigo. Responde. Estás en tu derecho de responder. Dile aquello, dile lo otro. Haz esto o haz aquello otro. Hermanos, ¿estamos en guerra? Eso es, sí, estamos siendo atacados. ¿Qué les estoy enseñando? No es contra carne ni sangre, sino que es contra principados, potestades, gobernadores y el mismísimo Satanás. ¿Cómo debemos responder ante ataques de este calibre? Bueno, la mejor defensa cuando el enemigo ataca de esta manera es ceñirnos de la palabra de verdad, mis amados hermanos. Es decir, responder como nos dice la Biblia. ¿Qué nos dice la Biblia? Romanos 12:17 nos dice, no pagando mal por mal. Eso es lo primero. Esa
Esa es la defensa más fuerte que nosotros podamos darle al alma. El vengativo, el pendenciero, el bochinchero, el carnal, no responde de la misma manera. Hay que hacer algo. No, los cristianos sabemos que nuestras luchas son en primera instancia de índole espiritual. Por tanto, nos ceñimos los lomos con la verdad, abrazamos la palabra de verdad y respondemos conforme a esa palabra, no respondiendo calumnia por calumnia o ultraje por ultraje. ¿Qué más? Bueno, si me quiero defender aún más de la tentación del enemigo a responder, a agrandar un problema, bueno, yo debo investigar, debo conocer la palabra que me dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Eso me dice la palabra. Voy a abrazar esa palabra y esa palabra se convierte en defensa para su alma. Esta es la palabra que Dios usa para que usted no haga de algo pequeño algo inmenso. Esa es la palabra que Dios usa para proteger su corazón. Pero si usted no usa esa palabra como defensa, va a venir vergüenza. Usted va a obrar en la carne y así los cristianos no peleamos la lucha, hermanos. Piense. ¿Cómo se protege un cristiano cuando está bajo el ataque de Satanás, que a menudo suele bombardearlo con ansiedad y un futuro incierto y desafiante? ¿Cómo? Satanás le dice, y empieza el ataque de Satanás, hermanos. ¿Y si Dios no responde? Mira el reloj. ¿Y si Dios no responde? Piensa en el mañana. De repente Dios no responda y empieza a hostigarlo. Te deberías estar preocupando. Haz algo ahora mismo. Toma el control ya. Hazlo. Es tu responsabilidad. ¿Cómo nosotros vamos a responder frente a ese ataque, ese bombardeo de Satanás y de sus huestes? Hermanos, nosotros respondemos ciñéndonos con la verdad y confiando en esa verdad. Hermanos, entonces, ¿de qué verdad nos aferramos para defendernos en esos casos? Sencillo, pasajes como Mateo 6:34, hermanos, recordando que cada día tiene su propio afán. Pero si no conocemos la promesa, estamos a merced del enemigo. O por nada estéis afanosos, más bien sean conocidas vuestras necesidades en oración. Estoy parafraseando de Filipenses. Luego, mis amados hermanos, frente a ese tipo de ataques, nosotros los creyentes nos defendemos con la verdad. El siguiente ejemplo es una advertencia. Los dos primeros ejemplos estaban diseñados para que nosotros veamos que frente a las acechanzas del enemigo, frente a las luchas, frente a todos esos bombardeos de ideas que el enemigo con los que nos quiere sobrecoger, nosotros debemos defendernos con la verdad revelada. Por eso hablamos de las doctrinas, de la verdad objetiva. El siguiente sí es una advertencia. Es una advertencia de una iglesia que no ciñó sus lomos con la verdad. Es una advertencia que está escrita para que nosotros no caigamos en lo mismo. Ya ustedes me dirán. Satanás les decía a estos hermanos, sí, está muy bien, crean en el evangelio, amen a Cristo, eso está bien, eso no está mal. Miren cómo Satanás se disfraza de ángel de luz. Aquí tenemos a Satanás, crean en el evangelio, eso está bien. Oigan, pero es necesario también que observen la ley para justicia. Eso era lo que les decía Satanás. Hay que sumarle obras a la gracia de Dios en Cristo. ¿Sabe qué iglesia particularmente fue atacada con este tipo, me perdonan ustedes, de ataques del enemigo? Las iglesias en la provincia de Galacia. ¿Y qué sucedió? Sí, algunas iglesias permanecieron firmes en la verdad y se defendieron con la verdad, pero otras
Otras sufrieron gran vergüenza porque Satanás arreció contra ellas por medio de los judaizantes y del falso evangelio que estos judaizantes predicaban, y la iglesia la sorprendió esa lucha con sus lomos sueltos, no ceñidos. ¿Entendieron? A la iglesia la sorprendió esa lucha y no tenía sus lomos ceñidos con la verdad, no tenía el cinturón de la verdad, no estaba vestida de la doctrina de Pablo o que Pablo mismo les había enseñado acerca de la suficiencia de la obra de Cristo. ¿Sí la habían escuchado o no la habían escuchado? Claro que la habían escuchado, pero no se habían amarrado a esa verdad. Habían sido oidores sentimentales de la verdad. Me imagino que glorificaban a Dios por la verdad, pero no ataron sus vidas a esa verdad. Y cuando llegaron los judaizantes, cual títeres de Satanás, los despedazaron y sufrieron gran vergüenza. Vergüenza que nosotros podemos discernir por las palabras del apóstol Pablo para con ellos. Oh Gálatas insensatos, necios. Ustedes han escuchado la palabra y han escuchado la doctrina. ¿Quién os fascinó? Es la palabra usada para aquellos encantadores de serpientes. ¿Quién los engañó? ¿Qué cosa dulce les dijeron para que ustedes ahora, dice, no hayan obedecido a la verdad? Es decir, para que ustedes ahora no se hayan ceñido con la verdad. Mis amados, ahí está la prueba. La verdad de la palabra del Señor, esa verdad objetiva en las doctrinas reveladas por Dios en su palabra, son la primera arma de defensa que nosotros tenemos en contra de las acechanzas del enemigo. Nunca, por favor, nunca cometa el error de despreciar las doctrinas o de decir, ya me las sé, o no necesito estudiarlas tanto. Cada semana, hermanos, hay doctrinas diferentes. Identifíquelas en el sermón. Medite en ellas. No estoy seguro cuál fue la doctrina que hoy se tocó en el sermón. Pregúntele al pastor, él con mucho gusto le va a indicar. Pero medite en las doctrinas, abrace las doctrinas, gócese en las doctrinas, memorice, hermano, los versículos particulares de las doctrinas, porque cuando llegue el enemigo, esos versículos usted los va a necesitar en su defensa. Y si no los tiene, vergüenza sufre. Hermanos, esta es la verdad. Este es el primer elemento de la armadura. Este es el cinto del que nos habla Pablo. Y cuando el cristiano se ciñe sus lomos con esa verdad, ahora sí está presto para la lucha. Y cuando no, está siempre cercano a la derrota. De nosotros depende entonces conocer más la palabra. Y como lo hemos dicho con esta 3 veces, de nosotros depende familiarizarnos más con las doctrinas. Pero de nosotros también depende pedirle al Señor que nos enseñe a atar nuestras almas a esa verdad revelada. ¿Saben quién? ¿Saben quién ató su alma y su corazón a la verdad de las Sagradas Escrituras? El gran reformador Martín Lutero. En aquel concilio, en el concilio de Worms, no me acuerdo el año, donde fue atacado por Satanás, donde Satanás mismo lo amenazó con destruirlo por medio de sus títeres católicos romanos. Allá en el concilio de Worms, hermanos, no podemos ver a Lutero frente al rey o frente a los príncipes o frente a las grandes personalidades del mundo católico romano de aquel entonces. Allí vemos a un cristiano siendo atacado por Satanás y los gobernadores de las tinieblas de este mundo. ¿Se acuerdan lo que explicamos la semana pasada? Ahí vemos en ese concilio a un cristiano siendo atacado por Satanás y por todos los gobernadores de las tinieblas de este mundo, amenazándole con destrucción y muerte
a menos que se retractara. Ahí no vemos a Superman, hermanos, gloria al Señor, que eso no quedó aquí. Ahí no vemos ni a Pablo, ni a Pedro, ni a Cristo. Ahí vemos a un hombre con innumerables falencias, como las suyas y las mías. Ahí vemos a un hombre mortal, que hoy sus restos pueden ser aún visitados. Ahí no vemos a un semidios, ni a un empoderado, ni a un iluminado, ni a ninguna de estas cosas. Vemos a alguien de carne y hueso, como usted y como yo. Pero vemos a alguien, hermanos, en cuya respuesta podemos ver cuán atado estaba su corazón a la palabra de Dios. O con lo que le respondió Martín Lutero. Estas son las palabras de Lutero al final de este concilio. Cuando le dijeron retráctese y no venga con evasivas ni con palabras adornadas. Algo así le dijeron. Su majestad imperial y sus señorías, me imagino que los miraba. Ustedes exigen una respuesta sencilla. Aquí está, clara y sin adornos. A menos que me convenzan de mi error por el testimonio de las Escrituras, ya que no confío en la autoridad sin fundamento del Papa ni de los concilios, pues es evidente que a menudo han errado y se han contradicho, estoy convencido de las Escrituras a las que he apelado y mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. Por tanto, no quiero, ni puedo, ni voy a retractarme de nada. Y están aquí las famosas palabras, here I stand. Aquí me paro, aquí me quedo. Y dice, no puedo hacer otra cosa. Y termina diciendo, que Dios me ayude. Amén. Mortal como usted y como yo, se enfrentó a la furia y al poderío de los gobernadores de las tinieblas de este mundo, pero logró vencer. Y logró vencer, claro, por la gracia de Dios, pero venció también porque tenía sus lomos bien ceñidos con la verdad y su alma bien atada a las doctrinas de la palabra del Señor. Era imposible que Dios hubiese usado a este hombre como lo usó si este hombre no tuviera las convicciones de doctrina que tuvo y las cuales mostró en su defensa. Gracias a Dios en primer lugar, gracias a sus providencias también, pero damos gracias al Señor por ese hombre pecador, porque Él, ese gordito, pequeño, desaliñado y calvo, nos dio ejemplo de qué es ceñir nuestros lomos con la verdad. Y gloria al Señor, repito, de que no estamos hablando ni de Cristo, ni de Pablo, ni de Pedro, ni de ninguno de sus apóstoles, porque entonces caemos en la falacia de, no, pero esos fueron los apóstoles. Estamos hablando es de un hombre mortal de carne y hueso, pecador, y a uno que es ejemplo para nosotros de cómo debe ser la lucha espiritual. Así que, querida familia, cíñanse los lomos con la verdad, aten sus almas a la verdad, conozcan más la verdad. Así que, hermanos, no hay mayor cosa por decir que terminemos este sermón como terminó Lutero sus palabras. Que Dios nos ayude. Y hagamos lo que nos dice el apóstol Pablo. Ciñámonos prontamente nuestros lomos con la verdad de la palabra. Ese es el primer elemento en la armadura de Dios, la verdad. Y hoy hemos hablado de la verdad en su manifestación objetiva, en las doctrinas de la palabra revelada. Y Dios mediante, la próxima semana vamos a ver ese aspecto de esa verdad en la vida sincera, honesta e íntegra del cristiano. Si nosotros salimos sin la verdad objetiva a batallar, pero con una verdad íntegra del cómo estamos andando, igual vamos a ser derrotados. Porque no tenemos nada con qué defendernos.
Y si nosotros salimos con la verdad objetiva, con mucho conocimiento, con toda la doctrina, pero siendo insinceros de corazón, también vamos a ser derrotados. ¿Y saben cómo vamos a ser derrotados en ese caso? De la misma manera como los espíritus satánicos salieron o hicieron que uno saliera a correr. A Cristo conocemos, a Pablo también, y vosotros, ¿quién sois? Sufrieron gran vergüenza porque no eran rectos para con Dios. Hermanos, el primer elemento de la armadura de Dios, la verdad. Y hoy hemos visto la verdad objetiva manifestada en las doctrinas de la bendita palabra del Señor. Aquí encontramos la defensa de nuestras almas, no en los consejeros allá afuera que nos dicen, haga, responda, tiene el derecho. No, hermanos, bendito sea el Señor, ¿no es así? Bendito sea nuestro gran Rey que nos enseña el tipo de lucha en la que estamos y la manera de luchar. Puede que de usted se burlen, puede que lo hagan a un lado, puede que se mofen, pero a nosotros ¿qué? Nosotros, hermanos, simplemente ocupémonos en conocer más la verdad, y a medida que vamos conociendo la verdad, puede que la verdad en el comienzo solamente sea un hilo delicado que solamente nos lo podemos poner ahí, pero a medida que usted va leyendo la palabra, a medida que usted va conociendo las doctrinas, a medida que usted se va fortaleciendo en ellas, escuche, lo que hoy es un mero hilo frágil y endeble, mañana se convierte en un lazo irrompible. Comience hoy, hermanos, no deje ya para mañana lo que ya tenía que ser un lazo al día de hoy. No lo posponga más. Bendito sea el Señor, hermanos. Entre más rápido comencemos esa tarea de amarrar nuestras almas a la doctrina, menos derrotas tendremos cuando el enemigo nos ataque.